us from our ancient slumber. You will die! I kneel before you. One by one we will take you. Bienvenidos a la noche ciega, la noche que devora las almas. Pero no es cualquier noche, no. Hoy es una para recordar por la calidad de sus pesadillas, por la cantidad de ghouls y otras alimañas que habrá en las calles, salidas de una dimensión a la que siempre accedemos, pero olvidamos misericordiosamente. En el filo de la subconsciencia está la dimensión Catarsis. Y en las entrañas de Catarsis, hoy día celebraremos la danza macabra de las canciones diabólicas de Connie Monroy, un libro demonio que se disfraza del cuerpo de la mujer viajando al ojo del huracán. En esta aparente calma, donde todo es potencia y amenaza, se nos cantará y nosotros escucharemos hipnotizados sin darnos cuenta que ya somos prisioneros de sus páginas. Hoy día bailaré con nosotros Paul D'Armego, nacido en 1985 en Perú, psicólogo, autor de Pandemia Z, Superviviente, de 2019, y El Domo, Historias Distópicas, de 2020, organizador de la miniferia del libro Aulet 2020 y la Convención Internacional de Literatura Fantástica Uroboros 2020, miembro fundador de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, Perú CCFTT, ganador del primer puesto en el concurso internacional de ciencia ficción Tierra en el año 3000 de Trazos Editores, antologador de Pulp Primitivo y Ciberterror, ambos de 2020, con la editorial Speedwagon Media Works, y director ejecutivo y editorial del sello de literatura fantástica Pez del Abismo. También bailará con nosotros José Luis Flores, 1975, nacido en Chile, egresado de Derecho, guionista, escritor y director creativo. Ha publicado Visiones de Inés, Alicia la Niña Vampiro, Historias Venenosas, El Banco del Desierto, que es el primer libro de las crónicas de Bajo Raíz, La delirante compañía de los sueños, Soy una biblioteca, Calíope, Agente de Nunca Jamás, Calíope, Las lobas del otoño, Basilisco, Las bestias y La máquina de ser ángeles. Guionista, editor y escritor en Salo S.A., en los juegos Mitos y Leyendas, y Humankind, creando el universo de este último. Y por último, quien dirige el baile es Connie Monroy, nacida en 1980 en Chile, escritora y editora de Catarsis Ediciones. Ha publicado Viviendo entre Sarracenos en 2018 y Osario en 2018 también en Bolivia. Su microcuento titulado Descuido obtuvo el primer lugar en el concurso Cartas de Amor, Dime que me amas, de la Biblioteca de Santiago en el año 2014, y obtuvo la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura, MINCAP, en 2018. Sus trabajos han sido publicados en varias antologías, entre ellas Polígono 6, Historias asombrosas de gatos 1 y 2, Cuentos sobre la luna, Pulp Primitivo, Quiero la cabeza de Bram Stoker, Ciberterror, En el nombre de Satán. Dirige el taller literario La Licuadora y el club de lectura Prometeo, Los Hijos del Fuego. Mi nombre es Luis Saavedra Barda, soy un humilde servidor de estas sombras. Y a continuación comencemos inmediatamente la danza. Y abrirá Paul D'Armego, a quien vemos ahora en este mismo instante. Muchas gracias, Luis, gracias José Luis, también a Connie, que es la persona que nos ha reunido aquí para poder conversar acerca de este macabro texto que tuve la oportunidad de leer en dos oportunidades. Para empezar, algunos cuentos ya los había visitado en su momento y bueno, otros sí me resultaron nuevos. Quisiera enfocar mi disertación, o en todo caso mi opinión acerca del libro, en tres aspectos que voy a remarcar. Bien, el primero es la construcción de los textos. En su momento, cuando la red se llenó de la creepypasta, que era esta suerte de leyenda urbana,
en su mayoría muy mal redactada, en su mayoría muy improvisado, que buscaban el susto fácil, pero que de alguna forma tenían un cariz bastante macabro, porque atacaban una otredad eh, poco, digamos, visitada, que sería el terror cercano, ese monstruo debajo de la cama, ese asesino en la esquina de una calle oscura, es decir, algo que es mucho más plausible, mucho más cercano, concreto, a monstruos o fantasmas o lo que fuese, ¿no? Cualquier cosa ya entrando en el plano de la fantasía. Entonces, por eso creo que la creepypasta en su momento tuvo una gran fuerza. ¿Qué va a pasar con el libro de Canciones Diabólicas? Bueno, para empezar, se siente como historias, como leyendas urbanas que van a renovar mitos. Bien, trayendo a colación, por ejemplo, uno de los cuentos aborda en cierto aspecto la casta de Dagón, por ejemplo, ¿no? Y como yo no quiero ahondar en los detalles de los cuentos, simplemente en estos elementos particulares, es lo que quiero dejar ahí, ¿no? Hay una gran influencia de Lovecraft en todo el texto de Connie. Entonces, creo que hace muy fuerte el libro que pueda entrar a la mayoría de los textos, no todos, en este rubro, si se quiere, en esta etiqueta de leyenda urbana. Porque justamente es eso, o sea, es la ruptura de la normalidad y cómo lo macabro se acerca hasta una zona muy íntima. En psicología, cuando estudiamos, por ejemplo, las fobias, y sobre todo nos basamos en la fobia a los payasos, nos preguntamos por qué es que el payaso resulta siendo un elemento tan terrible, ¿no? Sobre todo los niños, muchos niños se asustan. Y la respuesta es sencilla, es porque el payaso es un ser que personificado tiene la autoridad de romper la normalidad en un hogar, ¿no? El payaso entra en el escenario, empieza a hacer sus trucos, empieza a reírse de la gente a veces, empieza a burlarse de la gente, y esto es algo permitido, socialmente permitido porque es parte del show. Pero a un niño, en el cual tiene ciertos valores y convicciones en el hogar, en el cual dice no puedes tocar esto, no puedes hacer lo otro, lo que fuese, de pronto que aparezca alguien encima con pintura de guerra en el rostro y haga lo que quiera, de alguna forma pues crea esta incomodidad. Entonces es más o menos así como se siente el terror cercano, que Connie pues ha podido crear a sus anchas en este libro, que se nota que son textos descansados también, son textos que no han salido de un día para otro, sino que han tomado un tiempo de maduración. Y se nota también pues que hay estilos, ¿no?, más añejos que otros. Estas sortes de leyendas nos muestran lugares muy comunes, un concierto, un bar, una playa, sitios a los cuales uno puede ir cualquier día, o bueno, podíamos ir cualquier día, vale, estamos en el contexto pandémico. Y bueno, ir y disfrutar de esta normalidad. Y sin embargo es ahí donde vas a encontrar esta maldad que va a perpetrar algo en contra del protagonista, ¿no? Eso es quisiera que quede como un punto aparte, porque me gusta cuando un cuento toma tu normalidad y te dice aquí, en este sitio donde te sientes seguro porque lo has visitado muchas veces y es parte de tu entorno, aquí es donde te va a ir mal, ¿no? Entonces no hay necesidad de viajar a otros mundos oníricos o lisérgicos para que el terror nos alcance. Bien, eso es por una parte. Por otra, me llevó a investigar algunos grupos, ¿no?, de metal, o bueno, referenciales en el libro, porque cada texto tiene el título de una canción, tiene parte de su letra, y el cuento de alguna forma está, y ahora lo comprendo más después de haber escuchado las canciones y relacionar las letras, tiene esta relación, tiene esta sinergia, ¿no?, esta simbiosis en la cual en algunos textos no sé si fue primero la letra o luego el cuento o al revés, ¿no? Es un poco así de saber por qué la gallina cruzó la pista. Y creo que eso es un plus porque no es sencillo. A veces pasa que, claro, tenemos una canción que está en nuestra cabeza,
Eh, y de alguna forma esta idea desenmaraña mucho, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eh, la entrevista que se le hace a Woody Allen acerca de Match Point, esta película con Scarlett Johansson y, en el 2005, ¿no? Él hablaba pues de que en el tenis, ¿no? En el tenis hay esta suerte de que a veces golpeas la pelota y da en la net, y si tienes suerte, la pelota continúa y cae, ¿no? Al otro lado de la net y ganas, o regresa, caes a tu lado y como es imposible llegar, pierdes, ¿no? Entonces, a partir de esa sencilla idea es que Woody desarrolla toda la idea de Matchpoint, ¿no? Que es una película pues genial, emblemática, sublime, y aterradora a su manera. Entonces, cuando me vi envuelto en escuchar la música que también infiere parte del mundo interno de la autora, ¿no? Porque la música es un componente muy esencial, muy subconsciente también de nuestra formación de la personalidad. Es como que no solo conoces a la autora a través del texto, sino también a través de lo que escucha. ¿Por qué lo escucha? ¿No? ¿Qué causa en ella que estas letras generen estas historias? Punto aparte, tuvimos la conversación acerca de uno de los textos, acerca de un fenómeno de, de gangrena o de necrosis del tejido, que cuando me comenta que es una situación real, que, o sea, que es algo que no es inventado, que no es suerte de la fantasía, pues por supuesto que me erizó la piel, ¿no? Es increíble cómo la realidad siempre va a ser más impactante que la fantasía. Bien, es un tercer punto que quería tocar. Y el tercero es acerca de la voz. En la mayoría de textos es una voz femenina que se siente muy bien, se siente trabajada. Creo que, como digo, ¿no? Hay algunos cuentos que se nota que fueron hechos por una Connie hace un par de años atrás, y hay cuentos que son más actuales. Se nota esta evolución, esa evolución siempre es positiva, porque demuestra que la autora ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Recuerdo cuando las palabras de Alan Moore, ¿no? Que Alan Moore dice que él escribe hasta que encuentra una voz narrativa y cuando la domina, la desecha y busca una nueva voz, ¿no? Y porque creo que eso es algo, tiene que ser un cambio constante, una evolución constante, y creo que está muy bien esa parte. Y eso lo evidencio en este libro de Canciones Diabólicas. Me gusta mucho el tema de que haya sido dividido en lado A, lado B, como si fuesen los cassettes. No sé, bueno, yo soy de la generación del cassette. Por ahí tal vez en nuestros viewers tendremos a alguien de la generación del vinilo. Bueno, yo soy de la generación del cassette, ¿no? Con el lápiz ahí para rebobinar manualmente. Y eso es un detalle muy interesante porque es una nostalgia subcutánea, si se gusta, ¿no? En el texto. Bueno, volviendo al tema de la voz femenina. El tratamiento de la voz femenina, a pesar de que es una mujer la protagonista en muchos textos, no se siente que es la misma. En algunos textos es una mujer más atrevida, más desenfadada, ¿no? En otros textos es alguien más perspicaz, suspicaz si se quiere. En otros textos tenemos a alguien más reflexivo. Y eso es algo genial porque demuestra que los personajes viven independientemente de la voz de la autora. Eso, de todas formas, es algo que se tiene que tener en cuenta, porque a diferencia de una novela en la cual, debido a su extensión, uno puede generar mayor fidelidad en la voz de los personajes, que pueden ser 5, 6, 20, da igual, pero debido a la extensión, tienes el tiempo de generarles los matices personales. En el cuento no puedes hacer eso, en el cuento tiene que ser algo muy puntual, ¿no es cierto? Lo que decía Ribeiro, por ejemplo, nuestro cuentista peruano, ¿no? Que lo que está además en el texto se tiene que ir, entonces tienes que ser muy directo, y lo bueno es que Connie logra diferenciar los personajes en sus diversos cuentos. Ningún cuento tiene una voz parecida al anterior. Tengo mis preferidos, por supuesto que tengo mis preferidos. El tema de la playa me pareció brutal. Esta anécdota, ¿no? de la necrosis también fue desesperante, terrible. Y
aquí quisiera cerrar mi intervención, espero no decir algo que el resto de los invitados lo voy a hacer, pero es que me pareció que los cuentos tienen un final muy, no sé si kafkiano o lovecraftiano, ¿no? Porque, vamos, que en ambos casos eh, las peripecias que viven los protagonistas, por más que intenten sobreponerse a todas las vicisitudes que el cuento, que el conflicto les presenta, al final terminan siendo derrotados de alguna u otra forma. Eh, y eso es así, ¿no? O sea, en el caso de los cuentos de Lovecraft, terminaron muertos o locos, y en el caso de Kafka, pues era levantar una montaña con las manos, no era imposible de superar. Y eso se siente en el texto de Connie, ¿no? Que más allá de todo análisis psicológico, creo que está muy bien que los cuentos terminen en su mayoría con este matiz, pues porque el terror no tiene por qué ser moralista o que triunfe el bien al final, ¿no? No hay necesidad de que sea así. La realidad misma nos dice que el terror, que la maldad tiene mucho poder y que usualmente gana. Entonces, creo que eso es una reflexión muy importante que como lector puedo extraer de Canciones Diabólicas, al libro al cual le deseo un gran augurio y muchos éxitos. Muchas gracias, Connie, por haberme dado este espacio. Bien, le pido al público presente, a aquellos que han venido a ver este cadáver exquisito, que nos dejen sus consultas macabras en el chat. Inmediatamente voy a convocar a José Luis Flores para que nos diga y cuente su experiencia con Canciones Diabólicas. Hola jóvenes, criaturas, ¿cómo están? Antes de cualquier cosa, quiero darle gracias a la Connie por invitarme. Los lanzamientos son fiestas, ¿m? Y como fiestas hay que tomárselas, ¿m? Y estoy muy contento de que exista Canciones Diabólicas. Yo sé que el tono del libro y de los presentadores es lúgubre, es sombrío y tras las tinieblas, y está bien, pero yo quiero estar contento. Quiero estar contento porque es un libro con el cual tú puedes conversar, es un libro con que tú puedes tomar de muchas maneras. Incluso yo estuve pensando varias veces cómo demonios empezaba esta presentación. Es muy bien dicho demonios, ¿no? Hablando con el tema, ¿no? Pero hablando en serio. Hablando en serio. Este libro me recordó un episodio que me pasó cuando yo era bien niño. Me acuerdo cuando estaba de moda el satanismo como el gran enemigo de la sociedad, ¿no? Y inventaron que esta cantante, la Chucha, era satánica. Entonces me acuerdo de un artículo que empezó a enumerar canciones que tenían mensajes prohibidos. Entre esas canciones prohibidas aparecieron canciones de Led Zeppelin, aparecieron canciones de, tan variadas como decía, como Led Zeppelin, como Iron Maiden, por supuesto, como, no me acuerdo qué otro grupo metálico, de metal me refiero, y también aparecía George Harrison y los Beatles incluso. Y esta idea de que la música pudiera tener un contenido satánico más allá de su natural irreverencia, no solamente luchar contra el establishment, sino también contra la misma creación del creador, me pareció entretenido desde lo narrativo. Yo era chico y me acuerdo que empecé a jugar rápidamente con esa idea y lo usé en algunos lados. Pero con el tiempo fui olvidando esa lectura, esa experiencia. Pero ahora Connie me la regresó. Y si te gusta la música y te gusta leer, no vas a poder dejar de escuchar las canciones que están aquí convocadas. Y lo más divertido es que no vas a encontrar solamente metal, que es lo esperable. Bueno, vas a encontrar a Motley Crue, que es como en filo, está Led Zeppelin. Está incluso mi amado Robert Johnson, ¿no? El bluesero que hizo un pacto con el demonio. Lo cual me puso muy contento. Y todos esos cariños que se le hace a la literatura y a la metaliteratura y a la metanarración, porque el libro también tiene esta narración con la música que pasa por arriba de los cuentos,
Es muy entretenido y se disfruta. Es un juego que hace que la vida del lector sea más entretenida y eso se agradece, Connie. Muchas gracias por hacerlo así. De verdad que sí. Me pone muy contento. Hablando de los cuentos mismos, mire, yo no soy un lector de terror específico. Leo mucho. Me gustan los perpénticos y me gusta usar la palabra. Me gustan los perpentos, me gusta lo terrible. Generalmente pienso que las personas son el temor más natural que tengo, ¿no? Más que la oscuridad o los monstruos. Sin embargo, el libro también tiene una elegancia literaria. Y eso quiero resaltarlo porque no sé si se han fijado muchas veces los libros de los jóvenes escritores de terror se van en la forma y pierden la literatura, ¿no? Tratan de imitar a Lovecraft o a los grandes escritores de, terror, de vampiros como los que nacieron de Stoker, ¿no? Sin embargo, acá no, acá hay elegancia literaria, y eso es una bondad para con el lector, ¿no? Porque escribir bien no es opcional para un escritor. No solamente hay que escribir claro, hay que escribir bien, hay que dibujar con poesía, a veces con poesía que no es propia tuya, sino que son intertextuales, como la escalera del cielo de Led Zeppelin, ¿no? O como, o como los miedos que nos juntan a todos. Como les digo, estamos frente a una colección que tiene un valor literario. Y tiene no solamente un valor literario, tiene un valor que yo creo que va a trascender en el tiempo, si es que Connie sigue escribiendo, por supuesto, porque los libros no se achican, no se acaban con el puro texto. Los libros conversan con el siguiente libro, conversan con el resto de la obra del autor y con los lectores que van leyendo. Este libro no va a ser igual cuando exista otro libro de Connie. Va a conversar con ese libro. Oh, este cuento también aparece aquí, o esta idea aquí estaba desarrollada y aquí se sigue. Y así vamos a ver cuál es el hambre autoral verdadera de nuestra aquí celebrada, ¿no? Y eso es interesante, y esa es la invitación, a descubrir cuál es esta hambre autoral que se está mostrando aquí por primera vez. Bueno, o sea, no por primera vez, no el primer libro de Connie, ¿no? Pero por primera vez el libro este. Entonces, bueno, les quiero dejar la invitación hecha y mandar un gran abrazo a Connie, que está en Arica, que soy, yo estoy aquí en mi cuchitril acá en Santiago. Pero, en fin, eso. Un abrazo para ella de nuevo y una invitación para los lectores. Finalmente sumemos a Connie Tapia Monroy, que es la directora hoy día de este Teatro de la Sombra. Te invoco, Connie. Hola a todos. Hola Luis, hola Polar, hola José Luis. Hola, chicas. Bueno, primero que todo súper contenta porque sean ustedes los que estén presentando el libro. No sé por dónde partir, quizás igual estaba viendo que habían como varias preguntas en el público y quizás a lo mejor tomarme un poco de ahí como para comenzar a contarles cómo nace Canciones Diabólicas. La verdad es que este libro lo armé hace mucho tiempo atrás, cuando una editorial chilena del sur había hecho un llamado como a postular libros de terror. Y bueno, ellos justamente estaban buscando como autoras y me pidieron que les hiciera como una compilación y todo. Y en ese tiempo yo hice una compilación y ni siquiera le puse Canciones Diabólicas, le puse un nombre terrible. Le puse Cicatriz y otros relatos porque no sé por qué me gustaba mucho el cuento Cicatriz que viene dentro de Canciones Diabólicas, de este libro de ahora. Bueno, después de mucho tiempo, bueno, Pablo Espinosa Bardi igual me alentó a que lo postuláramos a un fondo del libro y lo postulamos creo que en el 2018, si no me equivoco, y no quedó, porque también lo habíamos postulado como dentro de este mismo título, Cicatriz y otros relatos, y creo que tenía incluso otros cuentos que no están ahora en el libro, como final. No quedó, entonces yo dije, pucha, en realidad, ¿por qué no habrá quedado? La verdad es que en los fondos del libro nunca son dueños de la verdad, ¿no? Y normalmente los libros de terror nunca son muy bien calificados tampoco,
Por lo tanto, había que darle como una vuelta a ese libro. Y bueno, yo creo que lo iba a dejar bajo la alfombra un poco, pero ahí entró Luis, así como ya, pero postula el libro, ¿por qué no lo dejes de postular y qué sé yo? Pero yo dije, ya, pero si lo voy a postular de nuevo, tengo que darle una vuelta. Y lo postulé bajo este concepto, canciones diabólicas, porque justamente un día estaba leyendo un artículo de canciones que habían sido como acusadas en su tiempo de que eran canciones malditas y todo, y canciones que por la gente eran consideradas, no sé, pues, grupos que hicieron pacto con el diablo, por ejemplo, o canciones que según se dice fueron las que impulsaron a estos grupos a ser famosos y todo. Entonces yo en realidad empecé a leer estas como las letras y empecé a escuchar la música y yo decía, bueno, algo tiene que calzar con lo que yo estoy escribiendo igual. Me gusta mucho el metal, me gusta mucho el rock, entonces yo decía, algo tiene que haber. Entonces dentro de toda esa búsqueda ya me di cuenta que sí habían canciones que podían ir como en esta sonoridad que estaba armando. Y bueno, y siempre lo pensé como un disco. Como dice Poldar, siempre lo pensé como un cassette, como un vinilo, como algo así. Por eso este lado A, lado B. Ahora ya después, como el orden final del libro y todo, fue trabajo netamente de mi editor, que es Pablo Espinosa Bardi, editor de Catarte. Él me ayudó como a darle el orden de cuáles iban a ser las primeras 7 canciones, cuáles las segundas 7 canciones y cuál iba a ser el bonus track. Y bueno, para este libro no todos los cuentos han sido publicados en otras antologías, pero sí, por ejemplo, Televisor Blanco y Negro es un cuento que fue publicado en la primera Ominous Tale, y no recuerdo en qué año salió publicado, 2014, 2013, no sé, la primera Ominous Tale salió hace mucho tiempo, 2012. O sea, estamos hablando que más o menos, más de 10 años, o sea, 10 años por lo menos. Que vendría siendo como uno de los cuentos más antiguos que aparecen ahí, acá en el libro. Y hay otros cuentos, por ejemplo, como The Minfit, que es un cuento que viene antologado en Quiero la cabeza de Bram Stoker, y ese es como nuevo, ¿no? Y un libro que sacamos hace poco, que es Proyecto Asher, también hace poco. Por lo tanto, yo creo que hay como dos cuentos que son netamente para el libro, que yo dije, no, o sea, hay que escribir algo nuevo para el libro. Y bueno, por ahí hay un cuento lovecraftiano y qué sé. Eso más o menos como que podía compartir. No sé si quieren ustedes intervenir ahí. Sí, quisiera destacar dos comentarios que se hicieron en la caja de comentarios. Uno es de Diego Miguel Alba, que dice: yo quisiera preguntarle a esta persona tan amable, tan paciente y tan querible, ¿de dónde saca tanta oscuridad? Y después Cristina Mars dice: la oscuridad habita en los lugares más inesperados, incluso dentro de cada uno. Y al final, nosotros somos los monstruos. ¿Tú te consideras una persona monstruosa? No sé si monstruosa, pero sí creo que soy una ventana que lleva a la monstruosidad. Entonces tú eres Porque, un nexo. claro, sí, pues un puente. Un puente desde el oscuro hacia este otro lado, creo yo. Yo lo veo así porque finalmente hay muchas cosas que se impulsan como desde un poco la rabia o como desde un poco el por qué está pasando esto y el cómo lo relato hacia afuera. Eh, por ejemplo, hay un cuento que habla, por ejemplo, del maltrato que se hace a los niños del Sename. Claro que yo igual lo pongo desde un recuerdo del propio perpetrador de este delito, ¿no? Y lo pongo igual como entre medio de otra cosa más atroz que tiene que ver en el fondo con la discriminación hacia los homosexuales. Pero hay un pensamiento ahí del personaje que habla de lo que a él le gustaba hacerle a los niños del centro de reclusión. En algún momento el cuento decía el centro del Sename. Ese cuento fue publicado en México y acá en Chile fue muy criticado.
Y después, bueno, tomamos la decisión de poner el centro de reclusión para que fuera como más universal el término y no fuera así como directo al centro del Sename. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas obviamente a mí no me gustan y obviamente estoy muy desacuerdo de eso, pero igual trato de verlo como para que la gente entienda lo terrible que es la situación. Entonces, por eso también lo trato de poner en un contexto más de horror. Chicos, el micrófono está abierto para que ustedes hagan preguntas a Connie. Puedo seguir con Rodrigo Trejo Moscoso, que dice: cuéntanos, Connie, cómo tu libro transita entre lo diabólico y lo maldito. Y aquí hace, sin explicarlo, una diferenciación entre lo que es lo diabólico y lo que es lo maldito, la maldición. ¿Podríamos hablarnos desde esa diferencia? Ay, qué difícil, yo creo que nunca lo había planteado como así, ¿no? Hay cosas que son horrorosas, que tienen que ver en el fondo como con la otra edad que habla Paul Darmeu cuando él hizo la intervención cuando partió hablando de mi libro, que tiene que ver en el fondo con eso que tú sabes que puede ocurrir y que tú sabes que está ahí a la vuelta de la esquina o que lo puede hacer incluso el vecino saliendo de la calle. Lo maldito muchas veces también tiene que ver con cosas, bueno, mira, José Luis, no sé por qué justo se salió justo parece que se le cayó su comunicación, porque claro, quizás ahí José Luis me podría ayudar un poco más a hacer como esta comparación que hay cosas que también están relacionadas como con el mito. Por ejemplo, las mismas canciones que están asociadas al libro, nadie sabe a ciencia cierta si realmente son canciones diabólicas, ¿no? O son canciones relacionadas con un pacto con Satán. Eso tiene que ver en el fondo con algo más que la gente cree que puede ser así. Entonces finalmente se hace como un mito, ¿no? Una leyenda urbana y igual está asociado a algo maldito. Entonces ahí está, yo siento que está como el paralelismo y las conexiones que uno hace entre una cosa y otra. Olga, ¿tienes alguna consulta para Connie? Sí, bueno, con consultas y opiniones, ¿no? Quisiera que esto sea, digamos, un pared a pared contigo, ¿no? Porque algo que no quería resaltar porque pensé que tal vez José Luis lo iba a hacer, pero bueno, no lo hizo, así que lo digo yo, es el tema de la generación de... sí, es el tema de la generación de atmósfera, ¿no? Me agrada bastante en tus textos cómo generas la atmósfera con un narrador bastante añejado, bastante, diría yo, no viejo, pero como que profundo, profundo. Y, y esto me recuerda mucho a lo que decía Burket, ¿no? Este autor también argentino de terror, cuando se trata pues de generar la sensación de incomodidad, tenemos que empezar por la atmósfera sobre todo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo aquí es, ¿qué tanto de las canciones diabólicas, porque ya me contaste que uno de los cuentos tiene toques realistas, ¿no? Le pasó a alguien. Entonces, ¿qué tanto de estos cuentos les ha pasado a alguien? Uy, qué buena pregunta. Sí, mira, varios, pero están todos como ficcionados. A ver, por ejemplo, Televisor en blanco y negro, que lo pueden escuchar, ese cuento en Voces en tu cabeza, que lo hizo un chico de México, hizo un audio relato de ese cuento, así que lo pueden revisar. Ese igual surge de una conversación que yo tuve con una amiga, donde él me decía, oye, mi pololo está todo el día ahí con la televisión, está todo el día ahí con la cuestión. Y como que no la escuchaba, ¿no? Y ella quería, no sé, solucionar sus problemas, tratar de dialogar con él, pero estaba él ahí con la tele. Entonces, yo desde ahí, como desde esa conversación, yo le digo, oye, un día de esos a este ser humano X, que no lo vamos a nombrar,
lo va a terminar tragando la televisión y ahí va a quedar. Y ahí aparece televisión blanco y negro, obviamente, como desde esa idea o desde esa conversación. El otro relato, que es Viaje a la Isla Grande, también fue algo que pasó, y eso lo contó la señora de ese tiempo de mi hermano, que una amiga de ella había viajado a Alemania y que había llegado con esta necrosis en el labio. Y todo lo que está narrado en ese cuento son cosas que le sucedieron a la chica, pero obviamente que yo la narré totalmente ficcionado, todo lo ubiqué acá en Chile, los personajes son diferentes, pero muchos de los elementos que ella nos narró con respecto a ese viaje que tuvo a Alemania y de lo que a ella le sucedió es parte de ese cuento. Lo comento porque en algún momento alguien por ahí me comentó, me dice, oye, qué loco tu cuento, eso no es real. Yo le digo, sí, amigo, eso es real, eso pasó de verdad. Incluso hasta el desenlace, pues no lo vamos a decir acá porque la idea es que lo lean, ¿no? Pero claro, eso pasó. Hay otro cuento que es el que justamente es de cicatriz, es una anécdota que me contó en algún momento mi hermana, que me cuenta de que ella trabaja en un jardín infantil y me cuenta que a un niño le mordieron la cara y que el papá del niño llegó súper violento y que casi poco menos destruye el jardín infantil, ¿no? Porque este niño había sido mordido sin querer por el otro compañero. Entonces yo me tomé de esa anécdota que me contó mi hermana y escribí ese cuento Cicatriz, pensando también en cómo actuaba la cabeza del tipo y qué cosas podían ir detrás como de todo esto. Y, por ejemplo, el otro cuento que tiene que ver con Duerme con ovejas, se llama el cuento, y ese es... Mi sobrina es muy fanática del K-pop, y además también en algún momento yo pensaba en esto como de qué pasaba cuando te obsesionabas mucho con algo, ¿no? Entonces a través de eso, esa no es una historia real, por supuesto, no es que haya pasado ni que yo haya escuchado que le pasó a alguien, sino que simplemente nace como de esta idea de que las obsesiones como por algo, porque justamente en ese tiempo estaba muy de moda el K-pop, y yo veía que esto como que se agrandaba y se armaban grupos, grupos urbanos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿a qué límite podría llegar, por ejemplo, la obsesión por tener a alguien y qué pasaría en esta situación que fuera más ficticia, como ponerlo en ese contexto. Eso es más o menos como los ejemplos que te podría dar, pero claro, la mayoría de cosas nacen de cosas reales, que si bien es cierto uno ficciona mucho, pero están ahí. Por ejemplo, hay un relato que habla que la chica va a Punta Lavapié, y eso es un lugar que existe en Chile, que está en el sur, en Arauco. Y de hecho, cuando yo vi ese lugar, porque yo me tocó viajé con mi papá, con mi hermano, y yo lo miro y yo digo, oye, esto parece Innsmouth, porque las algas eran negras, las rocas eran negras, todo era negro. Y claro, ahí también sale la inspiración como de, wow, tenemos a un lugar Lovecraftiano todo el rato en Chile, porque era muy lúgubre, además que nos tocó ir un día que estaba muy nublado, que se notaba como la neblina así tocar el mar, y después en algún momento se despeja, pero no era o sea, seguía siendo lúgubre el lugar, a pesar de que tenía una belleza extraordinaria. Eso es como más, más menos, pero todos van saliendo como idea. Mira, ahí por ejemplo pasó la ilustración de Minfield, y claro, también todo el rato inspirado de un chico de acá de Arica que es punky y que siempre anda con una polera de The Minfield, siempre. O sea, tú te encuentras con él en la calle macheteando, pidiendo plata, y él siempre está con la polera de The Minfield. Entonces, claro, cuando desde Quiero la cabeza de Bram Stoker me pidieron hacer un relato de vampiros, yo inmediatamente pensé en ese personaje y ubicamos ese personaje en Arica y todo se vive ahí en Arica. Es que... José Luis,
Bueno, no, perdón. José Luis, Dígame. volviste. Yo justo iba a hablar algo como del tema relacionado como con el mito, la leyenda, las maldiciones y todo, pero tú justo te desconectaste. De hecho, hasta dijeron una broma ahí por el live que dijeron así va a pasar, van a empezar a desaparecer de a uno, dijeron. Claro. No, discúlpenme. Lo que pasó es que tuve un accidente del tipo típico de ciberconexión y se me echó a perder el teclado del computador que está usando. Entonces no podía controlar y me cambié a la tablet. Pero volví y espero que me escuchen bien. Oye, Connie, Sí, te escuchamos bien. sí. Quería preguntarte algo específicamente, incluso sobre mitos y leyendas. Pero yo veo algo en tu libro casado con una mitología actual, ¿no? No con, no con tiempos remotos ni con cosas ancestrales que también podemos ver de refilón. Pero veo que construyes mucho en base a la cultura moderna y a la cultura pop. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de las canciones? Porque invocaste canciones, ¿cachai? Eso es una tremenda invocación. Es como meter un piano en una pieza chica. ¿Por qué hiciste eso y qué significa esta cultura pop o esta leyenda moderna para ti? Oye, qué difícil pregunta. Obvio. Sí, me hiciste una pregunta difícil. No lo había pensado, la verdad. No, porque partí como contando de que, claro, finalmente tratamos de armar como un concepto como con como con todos estos cuentos que habían y en paralelo hacerlo, obviamente, como con esta relación como con lo maldito, ¿no? Para mí es súper como impactante, por ejemplo, de que todos estemos como en sincronía y que finalmente hay cosas que ya se han escrito, o cosas que ya se han dicho, o cosas que son parte como de la cultura pop, como dices tú, y que además, sin querer, a veces están totalmente conectadas. Por ejemplo, me pasó con la canción de Hotel California, que aparece en Canciones Diabólicas, y ese cuento del hotel, yo ya lo tenía escrito hace mucho tiempo atrás, pero calzaba como perfecto con esto de lo que ocurre con el personaje dentro de este hotel, porque finalmente Hotel California igual habla de un hotel maldito, ¿no? Y lo que ocurre en ese relato es muy oscuro, ¿no? Macabro. Entonces, yo ahí dije, no, siempre hay como una relación mágica, por decirlo así, mágica oscura, eh, que, que te va como a ayudar a esto. Entonces, bueno, a mí en realidad me gustó mucho la idea de empezar a asociarlo, entonces cuando empecé a buscar las canciones me di cuenta de que siempre había una canción que se podía adaptar. Ahora, no en todos los cuentos fueron así, ¿no? Porque hubieron cuentos que yo ya desde antes ya tenía asociada un tema, como por ejemplo La casa del frente. Ese cuento fue escrito desde el grupo Portal, me encanta Portal, y de hecho, bueno, ahí puedo contar la anécdota que tuve con Diego Iguren, que fue mi corrector de estilo de este libro, que él me dice, Connie, ¿quién se puede dormir escuchando a Portal? Entonces yo le digo, oye, los aficionados al metal, es una canción de cuna para mí, yo puedo dormir escuchando Portal. Como que él no lo encontraba así. Entonces, claro, hay canciones, en este caso, que ya eran parte del relato, porque a mí me gusta incorporar mucho la música dentro de mi poesía, de lo que escribo, como en general. Entonces, por ejemplo, en esos cuentos ya no fue tan difícil encontrar esa canción. De hecho, por ejemplo, de Minfit, que es el cuento de los vampiros, yo en ningún momento lo pensé para Canciones Diabólicas, yo lo pensé para Quiero la cabeza de Bram Stoker. Pero como el personaje tenía esta polera de la banda, entonces yo dije, vamos, tiene que ir con esta canción, obvio. Ese es el personaje y además es el apodo que tiene dentro de la historia. Vale, desde el público, Rola Martínez Trabuco pregunta, Connie, ¿qué ves en este desierto, el de Arica? ¿En qué influyó Arica en tu escritura?
Todo, porque, o sea, no todo, porque no todos los cuentos están acá en Arica. Eh, Oye, pero Arica tiene abandono también y tiene cosas ocultas. Eh, el desierto, o sea, pensar, por ejemplo, en ese desierto que tú no sabes qué es lo que puede pasar. O sea, de hecho, tenemos que pensar que, por ejemplo, no quizás en Arica, pero sí en Alto Hospicio, por ejemplo, eh, está el chacal apareció el chacal de Alto Hospicio y bueno, si bien es cierto, no aparecen en canciones diabólicas, esos temas, sí he escrito microcuentos relacionados con ese chacal, y es porque, o sea, lo más macabro que puede pasar ahí es que tiraba a las chicas dentro de eh, del Guantajaya, ¿no? Ahí tiraba los cadáveres de las chicas, y de las chicas escolares. Entonces, esta zona norte, como en general, siento yo que justamente la parte desértica, ese abandono también a nivel como gubernamental, porque nosotros somos una ciudad que está al extremo norte de Chile, y de hecho cuando en las noticias pasan cosas, siempre nombran como de Antofagasta para allá, así como que Chile existe de Antofagasta para allá. No existe Iquique, no existe Arica, o sea, incluso hasta el concepto de nuestra ciudad misma a nivel nacional está olvidado. Somos una ciudad olvidada. Por lo tanto, pensar en cosas que puedan pasar en esta ciudad eh, es como otro mundo. O sea, acá puede pasar de todo, quizás, y se puede ocultar muy bien en el desierto. Hay una siguiente pregunta de Alicia Ibarra Medina. Dice, ¿cómo canciones de Diabólica nos llevan como lectores a lo oscuro, al terror de infancia? ¿Qué cuento macabro, tenebroso, Connie, te hace esconder los pies bajo las sábanas? Son dos preguntas. Bueno, acá no hay terrores que te lleven como a terrores de infancia. O sea, por lo menos desde ese punto, yo lo veo como desde el punto de vista que nosotros en la infancia tenemos terror más a cosas como lo que se esconde debajo de la cama, por ejemplo, o lo que está al final de la escalera, a lo desconocido, a lo que nosotros no vemos. Cuando somos niños nos da más miedo los mitos, las leyendas, ¿no? Que se nos pueda aparecer a alguien a medianoche, por ejemplo, esas historias clásicas que nos cuentan en Noche de San Juan, que si salimos a medianoche no nos vamos a encontrar con el diablo vendiendo una gallina negra, y obviamente que con nosotros cuando niños nos daba miedo eso. Eh, o que nos decían no salgas a cierta hora, por ejemplo, volviendo como a cosas que son de acá de Arica, van a aparecer los condenados. O no te pierdas muy lejos en el altiplano porque te puede aparecer un condenado. Esos son como miedos más de infancia. Yo siento que los miedos de acá están más asociados al tema de la realidad, porque son cosas que te pueden ocurrir a ti. O sea, con el psicópata que te vas a encontrar en la calle y que te puede asesinar. O con la persona que, eh, no sé, porque es como este relato de las chicas que viajan a Chiloé y se encuentran con algo macabro y que es algo que ocurrió en la realidad, ¿no? Entonces, puede ocurrir. Entonces, con ese miedo yo asocio más canciones diabólicas, como con el miedo de algo que es más real, es algo más tangible, algo que está ahí, algo que tú sabes que puede salir a la calle, da lo mismo si de día o de noche, pero te puede ocurrir. Mira, hablando con algo de lo que acabas de decir, también veo una conexión entre esta colección de cuentos, una conexión con las historias de Crónica Roja, ¿no? Hay harto de policial, pero del lado de la posibilidad de ser asesinado y de lo... ¿Tienes alguna influencia por ese lado? O sea, sí, pues claramente está la influencia de la Crónica Roja. Yo creo que lo primero que hago en el día, en la mañana, es leer qué pasó en la Crónica Roja. O sea, porque todas las cosas que pasan en la realidad son mucho más macabras, más perturbadoras y más grotescas que cualquier otra cosa de fantasía como un monstruo lovecraftiano, ¿no? Ahora tú podés mezclar las cosas, que ahí está lo interesante. Como por ejemplo en uno de los cuentos que se llama Profunda Oscuridad.
Ese cuento es muy Lovecraftiano, es de una secta. Entonces ahí tú haces un paralelismo. O sea, nosotros tuvimos en Chile y en otros países también han habido muchas sectas, ¿no? Que han hasta asesinado bebés. O sea, aquí mismo tuvimos a Antares de la Luz, ¿no? Que mató a un bebé y después salió arrancando para Perú. Entonces las sectas hacen estas locuras, ¿no? No es que esté fuera de la realidad, no es algo ficticio. El mundo que está ficcionado ahí quizás es lo que el universo de Lovecraft, como esas deidades. Pero entre comillas, ¿no? Porque en el fondo eso también es lo que yo quería como dar a conocer cuando escribo esto, que yo digo, ya, puede ser que el mundo Lovecraftiano sea muy ficticio, pero también hay muchos metaleros, por ejemplo, muchos rockeros, mucha gente que ama la oscuridad, que de verdad se toma en serio el Necronomicon. Y de verdad piensa que puede hacer el pentagrama y que puede hacer todas las cosas que salen en el Necronomicon y que de verdad va a invocar deidades, ¿no? O invocar Chogot o qué sé yo. Entonces, yo hago esa mezcla entre lo que puede aparecer algo en la Crónica Roja junto con, en este caso, cosas Lovecraftianas. Jonathan Moncada Calabrano dice, ¿recomiendas leer tu libro en orden o empezar por alguno en especial? Yo, bueno, hay gente que lee todo en desorden, ¿no? Quizás a lo mejor le llama... El otro día incluso hablábamos, Jonathan es parte del club de lectura en que desarrollamos acá en Arica, y bueno, nos encontramos, por ejemplo, con una de nuestras compañeras de lectura, que ella decía, yo empiezo leyendo el cuento que más me llama la atención, el título. En el caso de Canciones Diabólicas, yo de verdad que le aconsejaría leerlo como si fuera un disco, porque es un disco conceptual. O sea, así como por ejemplo el disco Justament de Anatema no va a funcionar si tú escuchas aleatoriamente el disco, yo siento que Canciones Diabólicas funciona si tú lo escuchas de forma continua y no aleatoria. Ahora, cada uno de los cuentos de todas formas igual funciona por sí solo, ¿no? Pero por algo también se pensó y se conversó mucho en este caso con Pablo Espinosa Gardi en cómo íbamos a ordenar esto, qué iba primero, qué iba después, cuál iba a ser el bonus track. O sea, era para darle también un ritmo al libro, un ritmo de lectura. Pero finalmente cuando el libro pasa al lector, no, ellos hacen lo que quieren. Olda, tú necesitabas decirle algo a Connie. Sí, lo que pasa es que de todas las canciones que conforman este disco, vamos a llamarlo así, hay una que la extraigo por la particularidad, ¿no? Es decir, en todos los cuentos que encontramos en Canciones Diabólicas hay una interacción del protagonista o de la protagonista con el ambiente, con la otredad exterior. Pero a raíz de lo que comentaste del cuento Cicatriz, es que recordé que quería comentar de esto, ¿no? Lo que pasa en el cuento Cicatriz, ¿no? De este niño que es accidentalmente mordido, pero en realidad pues con su papá, la reacción con el papá, es que la otredad aquí es el pasado, ¿no? Es el pasado del protagonista. Lo que va a pasar con este cuento es que es un reflejo muy potente de un fenómeno en psicología que, bueno, que en Gestalt al menos le llamamos como romper la presa, ¿no? Porque a medida que yo leía este cuento, veía que el sujeto se daba permiso a sí mismo de reaccionar cada vez peor, ¿no? Él mismo es el conflicto, él mismo es el volcán y él mismo iba estallando cada vez peor, ¿no? Y es una parte, es un momento en la psiquis humana en la que somos conscientes de que nuestras actitudes van a causar daño psicológico o físico, y siendo conscientes, lo permitimos y lo exacerbamos, ¿no? Entonces, este cuento es un cuento muy curioso porque es distinto a los demás cuentos, a las demás canciones del disco, en las cuales, por ejemplo, hay alguien que te causa daño, o un ser, o un aparato, una ilusión, o que fuese, ¿no? En este caso es el darse permiso de ser malo, básicamente, ¿no? Darse permiso de hacer daño a la gente. Y quería preguntarte cómo nació este cuento en particular. El Cicatriz, te contaba pues que mi hermana que trabaja en un jardín infantil me contó la anécdota del niño que fue mordido
en su cara. De ahí aparece. Bueno, ahora todas las otras cosas se fueron como trabajando y de hecho ese cuento tuvo igual un trabajo antes de... O sea, fue un cuento que quedó como ahí y, y después cuando postulamos Cicatriz y otro relato, después Cicatriz y otro relato y no funcionaba, yo de verdad dije, ¿por qué Cicatriz y otro relato? Si, Cicatriz no es el mejor cuento del libro, según yo, o sea, en ese momento, porque tú no has leído la otra versión. O sea, ¿por qué? No sé en qué momento le tomé tanto cariño o le tomé tanta como importancia a ese cuento. Pero fue mutando como con el tiempo y se fue como que yo me fui metiendo más un poco en la cabeza del personaje. Y en ese como meterse en la cabeza del personaje igual tiene que ver así como influencias pues, de películas, de cosas que uno va leyendo, etcétera. Es como tú decís, cómo puede funcionar algo dentro de la cabeza de este tipo. Pero no vamos a dar tanto de spoiler, porque si no, después la gente no se va a sorprender cuando lea. Claudio Enrique Solari Gutiérrez dice: mi inquietud es si en tus años del colegio sentías atracción por el terror narrativo o sería tu propio terror interno. Ay, no, pues a mí siempre me gustó el terror desde chica. Eh, Creo que el que más influenció dentro de todo eso, bueno, una fue mi mamá. Cuando llegó a la casa, yo era chica, tengo que haber tenido la edad de mi hijo, 9, 10 años, llegó con el libro de Gustavo Adolfo Becker, el Rimas y Leyendas. Y yo aluciné con ese libro, me encantaba mucho Los Ojos Verdes, El Miserere, no sé, todo eso como cuentos, yo creo que los leí una y otra vez y hasta el día de hoy me acuerdo de qué se tratan porque me quedaron como muy marcados. Eh, Ahí nace la primera influencia que tiene que ver como con los mitos, leyendas, como con ese terror. Y después mi abuelo, también dentro de esa época, 10, 11 años, él compraba, o sea, le regalaban, al parecer, cuando cargaba benzina en el auto, eh, una revista de Shell. Y dentro de esta revista Shell, aparte de dar datos, tips o cosas así, hablaban de historias de ruta. Y en estas historias de ruta habían cuentos de terror, pues de los típicos fantasmas que se encontraban los camioneros, de la novia que aparecía en la carretera, del tipo que la hacía deo, los hacían subir y después miraban para el lado y no estaban, como eso, todo este tipo de historias. Y yo era chica en ese tiempo, y yo creo que lo que más me gustaba era justamente sentarme al lado de mi abuelo a escuchar las historias de carretera, de todos esos como fantasmas que aparecen en la carretera. Y yo alucinaba con eso, y de hecho cuando viajábamos a Arauco, por ejemplo, con mi papá, casi siempre viajábamos de noche para llegar al otro día en la mañana, yo trataba de irme todo el viaje, nunca lo lograba, pero trataba de irme todo el viaje mirando para afuera a ver si realmente yo me encontraba un fantasma. Entonces, siempre me ha gustado el terror, es parte de mí. Quizás cuando empecé a escribir, yo siempre lo he dicho, y creo que hoy día mismo conversaba con un chico que me conversaba por Messenger, eh, yo le decía, no me gusta encasillarme mucho con decir que escribo terror o ciencia ficción. Yo escribo en realidad, porque también escribo otras cosas. Me gusta a veces escribir frases, me gusta escribir poemas, me gusta escribir también cosas sociales. Dentro de mis microcuentos, por ejemplo, no todo. Fantasmagoria, cuando escribí Fantasmagoria, que es un libro de microcuentos de terror que tengo, que no está publicado, claro, ahí me enfoqué a que todos los microcuentos fueran de terror. Pero cuando escribo un microcuento, normalmente me desenmarco de eso, escribo cosas más sociales, otras, violencia intrafamiliar, por ejemplo, otras cosas. Pero el terror siempre ha sido parte de mí, por lo tanto nunca lo voy a dejar de lado. No sé si responde a la pregunta de Claudio, pero ahí le mando saludo a Claudio. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí, cuando me tocó presentar el libro, hablar del libro, dije que las voces de los autores van cambiando y también se van formando. Es un constructo con tiempo, con publicaciones, con discursos. ¿Qué viene después de este libro, Connie? ¿Vas a seguir construyendo un Coniverso?
en el sentido de que vas a seguir. Yo sé que escribes otras cosas, ya lo dijiste y lo sabemos. Sin embargo, aquí también hay una construcción bien seria y bien comprometida tuya. ¿Vamos a ver más de esto? Esa es la pregunta. Si vamos a seguir viendo como historias tipo canciones diabólicas, yo siento que sí, yo creo que sí, y todo el rato, porque, bueno, como bien ustedes dijeron, hay cuentos que son antiguos y cuentos que son nuevos. Es alguna conversación que también tuve con Luis Saavedra en algún momento, que fue hasta qué punto nosotros corregimos un cuento. Porque hay cuentos que yo diría, pucha, en realidad quizás me hubiese gustado trabajarlo más, por ejemplo. Pero la Connie de ahora era distinta a la Connie de hace un par de años atrás. Y también era importante como reflejar como esa evolución o esas voces que fueron de ese tiempo y las que son de ahora. Por lo tanto, claro, hubieron historias que las dejamos como así, como estaban. O sea, obviamente hubieron correcciones, pero básicamente toda la esencia quedó ahí en esos cuentos. Y por otro lado están estos cuentos nuevos que son como de la época de ahora. Entonces yo igual siento que necesito y tengo como deber para mí misma construir otras historias de terror, pero ya desde la Connie de ahora, con esta experiencia, como con este conocimiento, desde otra mirada, desde otra perspectiva. Por lo tanto, claramente sí, tiene que venir, no un Canciones Diabólicas 2, porque en realidad no tendría sentido, pero sí voy a seguir explorando y seguir escribiendo cuentos. Tengo igual, hace mucho tiempo como meta, quizás partir con una novela, pero ahí estoy todavía viendo cómo parto, cómo no. Pero siento que las cosas se van dando como solas, porque hace muy poquito, bueno, ahí le mando saludos a mi amiga Jocelyn, que seguro está conectada por ahí entre medio, a un comunicador, estudioso y todo, que sabe mucho de las culturas, por ejemplo, de acá, y sabe mucho sobre el culto a la muerte, por ejemplo, y me lo presentó y todo, entonces ya estamos en contacto con él y tengo muchas ganas de tomarme muchos cafés con él y desde ahí empezar a sacar mucho material, porque siento que la conversación a priori que tuvimos con Pablo, se llama, fue muy, muy enriquecedora y me dieron muchas ganas como de tomarme un poco como de ese concepto. Pero todavía me falta investigar mucho, recién así como que está la idea, pero tengo muchas ganas como de seguir explorando como por esos lados. Rolo Martínez Trabuco hace una muy interesante pregunta. Dice, ¿qué libros acompañaron la escritura de Canciones Diabólicas? Qué libros, así como qué cosas leí cuando estaba escribiendo Canciones Diabólicas. no, no sé, porque Canciones Diabólicas, como decía, tiene como cuentos antiguos y cuentos nuevos, entonces como que es como que sería hablar como de todos los libros que he leído durante toda esa época, o sea, de todo ese tramo de tiempo, y en realidad ha sido mucha lectura. A mí la verdad me gusta mucho la poesía, entonces, porque siento que además también puedo leer más, tengo como que me da la sensación de que leo más. Porque no sé, se me hace muy fácil, la entiendo más rápido. Entonces, no sé, por ejemplo, yo igual leí el libro que es favorito de Pablo, que es de Mario Bellatín, Flores, muy, muy bueno ese libro, me encantó. Bueno, empecé a leer también todo lo de Poesía Reunida, ¿no? De Alejandra Pizarnik, después salió Poesía Reunida de Teresa Wilmont, también la leí completa. Me gusta mucho Blanca Varela, me gusta mucho lo que escribe. Y paralelo a eso, me gusta también ir como leyendo párrafos como de libros, pues nunca me concentro muy bien en uno, así como en una novela, como, ya voy a leer esta novela, no. Me cuesta así como meterme en una novela misma, acepto que sea para el club de lectura, ¿no? Que hemos estado trabajando y es como que hay que leer la novela,
Pero en general como que leo un poco acá, leo acá. Me gusta mucho la fantasía, porque me gusta mucho Rothfuss, Patrick Rothfuss. Creo que me he leído 2 o 3 veces El nombre del viento, 2 o 3 veces El temor del hombre sabio, he leído 2 o 3 veces el otro salió, ay, no me puedo acordar, pero es que habla del universo de Auri, igual de Patrick Rothfuss y también del universo de, del temor del hombre sabio. Entonces me gusta mucho también eso. Me gusta mucho también repetirme los libros de Tolkien. Como que los releo algunas partes, me gusta eso. ¿Y sabes por qué? Porque todos dirán, pero uno escribe terror y todo. Y justamente lo hago para vaciar mi cabeza, porque a veces la cabeza se llena de mucha oscuridad. Sobre todo cuando están estas ideas como de muerte dando vuelta y uno escribe de muerte. Eh, para, para vaciar un poco la cabeza prefiero leer otras cosas, en este caso más fantásticas, eh, más entre comillas, más bonitas, o con más colores, con más luminosidad, para sacar como ese pensamiento a otro lado. Y después vuelvo a escribir cosas de terror, pero ahí más que libros que estén como asociados a lo que yo escribo, yo creo que está siempre más relacionada a la música. Música ambiental, por ejemplo. Hay unas músicas ambientales ahora en YouTube que son maravillosas, que están relacionadas con el universo de Lovecraft. Y hay una que ya no la pongo, porque cada vez que la ponía, no sé por qué se me apagaba el PC. Yo decía, oscuridad, y se reiniciaba el PC y todo ya. Y entonces ahora ya la tengo identificada y no la pongo en mi lista de reproducción y pongo otras. Y me gusta mucho la música ambient, así como dark ambient, poner así como esa música. Hay un cuento de Los Habitantes que lo escuché solo con música de lluvia, porque vivimos acá en Arica, ¿no? Y acá no llueve mucho, no llueve casi nada, y yo estaba muy nostálgica con el tema con la lluvia. Entonces hice lo que hacen con los animalitos que están en el zoológico, que ponen música de su ambiente. Me gusta mucho la lluvia, entonces yo decía, ¿de dónde saco lluvia? No tengo lluvia. Entonces ponía música ambiental de lluvia y ahí nacen Los Habitantes, por ejemplo. A través como de esa conexión con la lluvia. Y de hecho yo creo que se nota la lluvia en ese cuento. Sí, ahí Diego Marcelo... Miguel, No, que disculpe. iba a decir que Marcelo ahí puso La música del silencio, se llama el otro libro de Rothfuss, que me encanta. Bueno, de hecho me lo regaló, justo Marcelo me regaló ese libro. Ya, era como el paréntesis. Diego Miguel Alba dice, con respecto a los cuentos y su relación con las canciones, ¿está escrito desde una mirada chilena o latinoamericana o algo más global? No, totalmente chileno. Claro, a lo mejor Diego no le va a gustar tanto mi libro. El otro día, porque cuando el otro día tuvimos la discusión del club de lectura con Poliedro, y Diego decía, yo soy argentino, no entiendo. Decía yo no veo el paisaje que relata la Corio en su cuento, como Sikin, porque aparece Sikin en Poliedro 6, ¿no? Y decía, claro, había muchas cosas chilenas y los chiquillos del club, sobre todo los ariqueños, se sentían muy identificados con mi cuento porque veían las calles de Arica, se lo imaginaban. Entonces a los chiquillos les encantó. Pero Diego decía, yo no, dice, si yo te hago una crítica de tu cuento, me vas a terminar expulsando del club, me dice. Claro, Canciones Diabólicas tiene cosas universales, como los conceptos y todo, pero tiene cosas muy chilenas también. Punto Lavapié, obviamente chileno, escenario chileno, sur de Chile, cerca de Arauco. Viaje a Isla Grande de Chiloé también, viaje al sur, también están las descripciones, no sé si están tanto las descripciones en realidad los paisajes, pero está ambientado allá. El cuento de vampiros está ambientado en Arica, entonces también y ahí sí habla de muchos elementos ariqueños. Pero hay otros cuentos no, pues, que son más universales, como el televisor blanco y negro, que es un cuento que puede pasar en cualquier lugar, o Cicatriz, es un cuento que puede pasar en cualquier lugar, o Duerme con ovejas también puede pasar en cualquier lugar. Entonces hay una mezcla entre cosas, obviamente, de mi territorio que tiene que ver con como el lugar donde yo habito, pero también hay otras cosas que pueden ser totalmente universales y las puede entender eh, toda Latinoamérica, ¿no? Finalmente, Javier Soto Cortés dice, ¿incorporas tus escritos en los talleres que realizas?
¿Sabes? Cuando recién partí haciendo talleres en el año 2018, yo tomé un par de ejemplos míos, como desde el micro relato y qué sé yo, para darle como ejemplos en el taller. Y después me pasó justo en ese mismo año que llevé supuestamente yo en mi cabeza, por mi cabeza pensaba que iba a funcionar, para darme un ejemplo X. Y cuando empiezo a leer, yo digo, qué terrible este cuento, qué terrible, qué malo, qué malo, porque a la vez también yo obviamente empecé a aprender más cosas, empecé, entre comillas, bueno, lo que le enseño yo a los chiquillos, claramente yo no lo aplico, es como una contradicción, ¿no? Así, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Yo lo puedo ver como en los cuentos de los demás, pero no lo puedo ver en los míos, entonces yo necesito un editor que esté al lado mío diciéndome mis errores. Para eso está la voz de Luis Saavedra cuando me corrigió los cuentos de Poliedro. Entonces en ese momento, cuando yo estoy leyéndole el ejemplo a los chiquillos, me di cuenta que era tan terrible lo que yo le estaba leyendo. Y yo decía, ¿en qué momento pensé que esto iba a servir de ejemplo para los chiquillos? Nunca más lo hice. Nunca más tomé un texto mío para darlo de ejemplo en un taller. Creo que es el peor error que tú puedes cometer, pero obviamente que lo descubrí haciéndolo, ¿no? Porque uno de verdad piensa que, esto sí, como, no sé por qué uno piensa que esto sí, pero no, mejor están los otros autores, ¿no? Quiroga, Cortázar, Poe, Lovecraft, ellos son los maestros, ¿no? No uno. Así que no, nunca más lo usé, lo hice solamente esa vez. Chicos, JL, Oldar, una última oportunidad. Lo que más me pone feliz de todo lo que hemos conversado es que veo que tu literatura está bien viva y que estás contenta con lo que estás haciendo y que nos traes alegrías a nosotros, los amantes del terror o los amantes más bien de los perpénticos, como digo yo, de lo que se esconde, de lo que se esconden las sombras y nuestras emociones ahí, ¿no? Que son mucho más allá del miedo solamente. El miedo es una de esas emociones, pero hay más. Entonces, bueno, me pone muy contento que tu obra existe y me pone muy contento que esté viva y que esté viva y que esté vibrando, en verdad. Con eso me quiero ir. Y quiero invitarlos a todos a leerlo de verdad. Sí, pero todavía no hagas eso, José Luis. Sí, voy a responder una de las preguntas que apareció en el chat. Disculpa, Luis, me voy a hacer la patuda. Lo que pasa es que todo el mundo pregunta que cómo puede conseguir el libro, cómo lo puede tener y todo el tema. Y bueno, estamos en pandemia y a mí en la semana me avisan que el libro no va a estar y que me haga el ánimo de que el libro no va a estar por lo menos en un mes más. Pero ya estábamos en esto, promocionando la presentación del libro, promocionando todo esto. Y como dijo José Luis en algún momento, estamos en una fiesta, por lo tanto vamos a seguir en la fiesta. El libro todavía no está disponible porque principalmente Santiago está en cuarentena. Y mientras esté en cuarentena, las imprentas no pueden trabajar. Así que mientras estemos como en esa figura y que además estamos todos confinados sábado y domingo, va a ser bien difícil que el libro esté como ahora ya. Por lo tanto, tienen que estar como atentas a las páginas de Catarte Ediciones, como a las promociones. En algún momento vamos a abrir la preventa, no la queremos abrir todavía porque consideramos que esperen un mes o un mes y medio en que llegue un libro que ustedes ya pagaron, quizás los puede desanimar. Entonces, para no hacer eso, vamos a esperar un tiempo más para tirar una preventa en verde, pero mientras tanto vamos a seguir dando a conocer el libro, cosa de que ustedes de verdad estén muy interesados, y después cuando ya esté listo en físico y salga de imprenta y llegue a Arica y todo, ahí les vamos a informar a través de las redes sociales de Catarte Ediciones. Y muchas gracias, José Luis, por tus palabras. Oldar. Bueno, yo felicitarte nuevamente, Connie, porque ha sido un texto que me ha gustado muchísimo. Creo que tiene mucho potencial, va a llegar muy lejos el libro.
hay una cosa que siempre comento cuando hago reseñas o comento ciertos libros, ¿no? Que se han hecho en el 2020, que es un año que nadie quiere recordar, pero también en este 2021 que todavía se mantiene estos golpes, ¿no? Esta secuencia de golpes pandémicos. Yo creo que cualquier cosa, entiéndase una puesta en teatro, no lo sé, una pintura, un libro, cualquier cosa que se haya hecho en pandemia es una muestra de la cultura de resistencia, ¿no? De que la cultura no puede desaparecer a pesar de la pandemia. Y hay que tomar eso en cuenta como algo positivo. Sin embargo, si bien todo lo que se hace implica una resistencia, hay cosas que van a sobresalir, ¿no? Hay cosas que, ya sea por su calidad, por su entrega, por su nivel, van a sobresalir. Como todo año. Creo que Canciones Diabólicas es eso. Los libros, pues, terminan saliendo cuando tienen que salir, ¿no? A veces uno desea sacarlo ya, la siguiente semana, el siguiente día, pero, no sé, órdenes cósmicos al final hacen que el libro salga cuando tenga que salir. Y si ha salido ahora, o en todo caso está a puertas de salir, es por alguna razón. Es porque hay gente que está esperando este libro desde hace mucho tiempo, porque lo has madurado lo suficiente y ya está listo para ser cultivado. Así que solo puedo decir que ha sido un gran texto. Muchas gracias por hacerme parte de este pequeño club iniciales, ¿no? De cultistas iniciados en las Canciones Diabólicas antes de que el resto del público conozca la obra de Connie Tapia Monroy. Muchas gracias. Gracias, Poldar. Iba a decir algo, de hecho, incluso cuando estabas hablando, Poldar, claro, cuando me llaman por teléfono y estuvimos conversando, obviamente, largo rato, yo le digo, bueno, me armaré de paciencia, pero yo digo, irónicamente, no puede existir un libro que se llame Canciones Diabólicas si no tiene asociada una maldición detrás. Por lo tanto, yo como que siento que esto es como, ¡ay, ¿por qué? Claro, digo, bueno, si no está esa anécdota, entonces no es un libro maldito, ¿no? Es parte como de las anécdotas. Ya creo que me lo tomé con humor el tema de que Santiago esté en cuarentena y de que las imprentas estén paradas. Pero nada, queríamos igual compartir con ustedes todo esto, ¿no? Porque igual las palabras de Poldar, de José Luis, de Luis, para mí son súper importantes y bueno, y todos los saludos que han llegado, de verdad, muy, muy contenta por la audiencia. Tengo una última pregunta para Connie. ¿Qué representa emocionalmente el libro? Pucha, emocionalmente el libro es un cierre de una etapa para mí, yo siento. Porque, o sea, yo creo que cuando nació Cicatriz y otro relato, cuando partió como con ese nombre, partió toda una aventura en torno al terror. Una aventura que tenía que ver en el fondo con Chile, el terror de esos años, cuando se publicó mi primer cuento en una revista de género. Entonces desde ahí parte como un impulso o un caminar o un andar como con esto, que uno como que lo lleva en la espalda y dice, bueno, ¿cuándo se va a hacer conocido? ¿Cuándo voy a poder mostrar esto? ¿Cuándo? Bueno, y ahí me tomo en cuenta de las palabras que dice Poldar, que en realidad las cosas salen y llegan cuando tienen que salir y no antes. Yo ahora miro hacia atrás y digo, bueno, en realidad este libro no hubiese podido salir antes, por muchas cosas. Y siento que igual sale como en el momento adecuado, a pesar de que lleva su tiempo. Pero al momento de que lo pueda tener en mis manos, yo siento que también es como un cierre de un ciclo. Y yo creo que para todos los escritores, la verdad. Yo creo que para todos los escritores tener el libro de un libro como hijo es cierre un ciclo, porque es tal cual como todo el mundo le dice, es tener una guagua nueva. Porque uno lleva cargazas mochilas, bueno, quizás no que representa lo mismo que tener un bebé en la panza, es lo mismo un libro. Entonces cuando tú ya lo entregas al lector, ya lo pariste, pues ya lo tuviste, o sea, ya dejas de tener esa mochila en tu hombro. Entonces, es un cierre para cualquier libro, no solo este, cualquier libro siempre va a ser un cierre de un ciclo, pero también el inicio de otro, porque eso es lo interesante, cuando el libro sale, después viene otra historia, viene otro cuento, pasan otras cosas,
etcétera. Entonces, y después tú tenés que empezar a pensar si querís llevar otra guagua encima de los hombros. Y José Luis lo sabe muy bien, Paul, tú, o sea, y vamos, que nos gusta tener guagua en los hombros, porque mucha que nos gusta tener guagua en los hombros, a los escritores. Entonces, no, pero estoy contenta y creo que voy a estar más contenta cuando el libro salga de imprenta, pero, y solamente decir, porque hay por ahí, algunos dijeron que era muy bonita la portada. Bueno, la portada la hizo Angélica Tapia Lagos, que es mi hermana. Ella es nuestra ilustradora, diseñadora, que ha hecho mucho, ya ha hecho varios trabajos con nosotros, hizo la portada de Lentos Animales Interdimensionales, Confinamiento, Proyecto Acher, y bueno, ella es nuestra diseñadora además de los proyectos de Catarte. Y las ilustraciones interiores del libro son de Alex Olivares Tapia, que vendría siendo mi primo de acá del norte, de Iquique. Así que, nada, yo estoy súper contenta porque siento que finalmente el libro refleja lo que yo quería. Concepto portada, que es el concepto del disco, que además viene con esta advertencia de que es con contenido fuerte, ¿no? No es para mayores, o sea, es para mayores de 18 años. No es un libro para ser leído en el colegio, por ejemplo, o para niños más pequeños que eso. Es un libro que muerde, como dice José Luis Flores cuando hace sus intervenciones. Eso. Bueno, y así estamos terminando esta danza macabra. Felicitaciones, Connie. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis y Paul Dark. Y aunque estamos hablando de las tinieblas, José Luis tiene razón. Celebrar un libro siempre es lo mejor para una presentación. Celebrar un libro, la aparición de un libro es un triunfo contra la oscuridad, aunque el mismo libro hable de la oscuridad. Así que, nuevamente, felicitaciones, Connie. Muchas gracias por acompañarnos y tengan una muy buena noche.